Amigas y amigos, buenas noches a todas y todos. Estamos en Respuestas, tu Diputado TV. Gracias por acompañarnos. El día de hoy hablaremos de un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos los citadinos. Habremos de hablar del predial, de este impuesto, que por sí impuesto pues a nadie nos gusta, y cómo se aplicará en el próximo periodo, el próximo año, ya por venir en unos días más. Gracias a Ángel Caramelo, a Jaime Bior, a César Daniel Hernández, a Julio Colín, a Eva Castellano, a Adrián Cáceres. Gracias por sus comentarios y estamos a sus órdenes aquí en Respuestas a través de Facebook, a través de Twitter. Escríbanos por favor. ¿Tienes el teléfono del estudio? 63 86 76 30, ahí nos pueden marcar. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué nos platicas del predial? Bueno, pues la verdad es que se ha desatado toda una polémica desde que el 30 de noviembre el gobierno del Distrito Federal presenta su paquete económico 2014 y pues plantea incrementar el predial a los contribuyentes que realicen operaciones de compraventa de inmuebles, al tomar como base gravable el valor comercial, no el valor catastral. Pero, el 4 de diciembre sale el secretario de Finanzas y anuncia que el gobierno subsidiará el 100% de la diferencia de ese cálculo. Y luego, pues se hacen bolas el presidente de la Comisión de Gobierno, Eduardo Santillán, diciendo que no será necesario. El presidente de la Comisión de Gobierno no es Eduardo Santillán. Es Manuel Granados y Eduardo Santillán, salen a una conferencia y ellos dicen que no será necesario subsidiar. Y en fin, pues ya no les entendemos los ciudadanos, diputado. Está complicado el asunto este. Bueno, mira, vamos a tratar de explicar cómo está el asunto. Cada año el gobierno de la ciudad envía un proyecto de presupuesto y una ley, una iniciativa de ley de ingresos. Entonces se habla primero de la ley de ingresos. Una vez que se aprueba la ley de ingresos, se presenta el proyecto de egresos que manda el gobierno de la ciudad y también se aprueba. Evidentemente los ingresos pues son a través de impuestos, aprovechamientos, derechos, los derechos de cobro de agua, por ejemplo, el pago del predial. Dentro de los más importantes impuestos está precisamente, el primero es el predial, que es el que más dinero recaba, el que más impuestos recaba el gobierno de la ciudad, son el impuesto del predial. El segundo impuesto es el impuesto sobre nóminas que cobra el gobierno de la ciudad. Estos dos impuestos pues hacen una gran cantidad de recursos y con los cuales se fondea el gobierno de la ciudad para los demás, para aprobar el presupuesto de egresos precisamente. Entonces, el día 30 del mes pasado nos llegó estos dos documentos, tanto el presupuesto, el proyecto de presupuesto, pero sobre todo el proyecto de ley de ingresos. Dentro del proyecto de ley de ingresos, el Código Fiscal del Distrito Federal trae precisamente pues la forma de cómo se va a cobrar el predial. Prácticamente está igual que el año pasado. Lo único que cambia es que todas las operaciones inmobiliarias que se realicen, es decir, las compraventas, los traslados de dominio que se van a hacer el próximo año, van a operar como tú lo señalas, en lugar de, o sea, cuando tú compras una casa, se le aplica un impuesto que se llama impuesto para el traslado de dominio. Se calcula entre tres operaciones, o sea, tres avalúos, digamos. El avalúo que hace el notario, que es una persona que está acreditada por la Secretaría de Finanzas, un valuador de la Secretaría de Finanzas. Luego, la operación de la compraventa real que se hace, y el valor catastral, es decir, el valor con que tú vienes pagando el predial año con año. Lo que resulte más alto de esas tres, no sé si me explico. Sí.
Entonces, ¿tú cuál crees que se resulte más alto? Pues a veces es el predial, casi nunca, el predial está más abajo. Está bajito. La operación con que tú pactas la compraventa y el avalúo. Lo que resulte más alto de esos tres, eso se va a tasar para hacer la base para pagar el impuesto sobre adquisición de bienes. ¿Sí me explico? Sí, claro. Bueno, esa es la parte toral. Lo que resulte lo más alto de esas tres es el valor que va a resultar para pagar el predial ahora de esas operaciones que se realicen, que en total van a ser como 40,000 o 50,000 operaciones al año. Entonces, el asunto es de que efectivamente cuando tú compres o cuando tú vendas tu casa y cuando alguien la compre, a partir de enero, pues la base para calcular el predial ya no va a ser la base catastral, sino lo que resulte más alto entre tres operaciones, pero solamente para esas 40,000 operaciones, cuando alguien adquiere una casa, no para todas las demás operaciones. Okay. Entonces, bueno, nosotros consideramos que esto no es correcto, bueno, cuando menos yo lo considero así y algunos otros partidos tampoco lo consideran correcto. Por ejemplo, el PAN, por ejemplo, el PRI también se pronunció en contra, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano y el PT. Y el PT. O sea, y tu servidor, o sea, Nueva Alianza. Entonces, estamos hablando de que 6 de los 7 partidos nos pronunciamos en contra de esta forma de cobrar el predial. También nos opusimos, yo lo propuse en una forma inicial, que no se reformara el artículo 87 del Código Fiscal. El artículo 87 es la forma en que los inspectores van a llegar a tu casa a revisar si estás cumpliendo tus obligaciones fiscales. En ese artículo 87 se planteaban cosas muy delicadas, como por ejemplo, que van a poder entrar a tu casa aunque tú no quisieras. Sí, eso es gravísimo. Que iban a poder, con el auxilio de la fuerza pública, ingresar a tu domicilio. Decía el Código Fiscal, superar cualquier barrera física, es decir, una barda, tu puerta, solamente porque te resistías a una inspección. Entonces nos opusimos, y la buena noticia es de que el PRD, el día de ayer, se pronunció que ya habían revisado este artículo y que también iban ellos a oponerse, de tal manera que lo más seguro es de que no aprobemos el artículo 87 como venía, porque ¿tú traes datos cómo venía el artículo 87? No lo traigo, pero ¿en qué resulta? O sea, ¿lo eliminan o no lo votan o lo votan en contra? ¿Cómo procesa? Lo que van a proponer es de que se quede como está actualmente, que no haya cambios. ¿Cuál es lo que cambiaba del artículo 87? Lo que cambiaba del artículo 87 eran varios cosas. Una, que iba la policía a poder apoyar a los inspectores para vencer cualquier obstáculo, como te decía. Inclusive, no lo dice el artículo, pero romper una chapa, por ejemplo. Sí, o sea, eliminar cualquier barrera. Significa física, significa eso. Romper cerraduras, en fin, saltar cualquier obstáculo. Eso es lo que significa. Sí, y también, bueno, yo te voy a decir cómo venía, a ver, pásame el documento. Vamos a, fíjate cómo venía el artículo 87. Dice, las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación. Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades. Entonces, ¿qué le agregaban? Uno, imponer la multa que corresponde a los términos de este código. O sea, le aumentan la posibilidad de multarte por no dejarlos entrar a tu casa. O sea, de entrada, para platicarte te ponen una multa. Luego, 2, auxilio de la fuerza pública. Aparte de multarte, podían auxiliarse de la fuerza pública. Para los efectos de esta fracción, los cuerpos de la seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicita la autoridad fiscal. Y luego ahí viene lo grave. El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias
para que las autoridades fiscales ingresen al domicilio, al inmueble, en el caso de los derechos por suministro de agua. O sea, para ver el medidor, ¿sabe qué? No me deja entrar a ver el medidor, entran con la fuerza pública. Impuesto predial o de adquisición de inmuebles, o al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, oficinas, locales, puestos fijos o semifijos, y en general para superar cualquier obstáculo físico o material que impida el acceso al inmueble de que se trate, así como para brindar la seguridad necesaria al personal actuante cuando éste lo requiera, y se solicitará en términos de los ordenamientos que regulan la seguridad pública del Estado federal. Y luego, también aparte de eso, practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente o responsable solidario, tratándose de la inmovilización de depósitos bancarios, que también es nuevo, o sea, también te pueden inmovilizar tus cuentas, o de cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 381 de este código. Bueno, el otro es igual que como estaba. Esto es terrorismo fiscal, ¿o cómo ves? Pero, ¿qué le pasó ahí al gobierno del Distrito Federal? ¿No analizaron la propuesta? Es muy descabellado esto que propusieron. ¿Se les pasó? ¿No? Pues bueno, ¿Qué sucedió? Lo que está sucediendo es una propuesta del gobierno de la ciudad para poder recabar más. Y entonces, como ha habido casos en donde no los dejan entrar, o les cuesta mucho trabajo embargar, entonces, bueno, dice, te embargo las cuentas bancarias o ingreso de una manera más expedita a tu domicilio. Vamos a ver unos videos, vamos a ver un video y ahorita regresamos con ustedes, no se vayan. Muchas gracias. Amigas, amigos, en primer lugar decirles que efectivamente el año pasado convocamos a una rueda de prensa similar a esta para atender un asunto el cual no nos habían comentado por parte del gobierno de la ciudad, que venía de esa manera. Nos habían comentado que no iba a haber ningún aumento, salvo el porcentaje de inflación. Y cuando nos dimos cuenta que efectivamente en el artículo 127 ya venía contemplado que todas las operaciones inmobiliarias que se realizaran en la Ciudad de México iban a tener un cambio en lo que respecta al valor catastral, al valor comercial. Estamos hablando que ahora el gobierno de la ciudad está repitiendo el esquema, ahora sí nos lo avisaron, nos están diciendo que esto va a impactar aproximadamente en 50,000 operaciones inmobiliarias anuales. Eso es lo que ocurre en la Ciudad de México. Se compran y se venden 50,000 propiedades aproximadamente, entre 45,000 y 50,000 propiedades. Y entonces nos dicen que no es un costo importante subir 50,000 propiedades de 2 millones de cuentas catastrales que hay en la ciudad. La pregunta es, ¿para qué y por qué? Porque además nos dicen que no va a haber aumento porque lo van a subsidiar, es decir, van a aumentar el valor catastral a valor comercial de 50,000 operaciones inmobiliarias, pero que esto no va a impactar en el presupuesto porque van a subsidiar estas 50,000 operaciones en un año. Entonces la pregunta es, ¿para qué están haciendo eso si no hay un valor adicional? La contestación que nos dan, yo se la hice directamente a las autoridades del gobierno de la ciudad, nos dicen, es para ir dándole curso al artículo 5º transitorio de la reforma del artículo 115 constitucional. Veamos este absurdo. Artículo 5º transitorio del artículo 115 constitucional dice a la letra: antes del inicio del ejercicio fiscal 2002, hace 11 años, las legislaturas de los estados, en coordinación con los municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios del suelo que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones,
a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad. Hay un artículo en la Constitución, el 115 constitucional, que básicamente habla de los municipios y de los estados. Es un artículo que regula el funcionamiento de las entidades federativas y de los municipios. Este artículo transitorio, que es el quinto transitorio, habla de que lo que leí en aquella presentación, habla de cuatro cosas fundamentalmente. Las legislaturas de los estados, en coordinación con los estados y municipios, cosa que no nos aplica en el DF, pero bueno. La legislatura de los estados van a homologar el valor catastral con el valor comercial, con el valor de los inmuebles en el mercado. Eso es lo único que hicieron estas autoridades. Están tratando de homologar esta situación. Pero aparte, habla de que las tasas se van a adecuar, cosa que no están haciendo. La dejan las tasas altas, entonces se va a disparar el valor del predial. Y por último, que para lograr que el impuesto sea equitativo y proporcional, cosa que no va a ocurrir en estas 500 cuentas catastrales. ¿Tú qué piensas de esto? Pues como lo platicó en su momento, ¿no? Que se trata de... Estamos hablando con Susana Hernández, ella es especialista en Derecho Penal, pues ella ha estado también muy atenta con nosotros en estos dos temas básicamente, el tema del 87 del Código Fiscal, que hablaba y habla el proyecto de la posibilidad de que los policías apoyen, la fuerza pública apoye a los inspectores fiscales y que puedan ingresar a los domicilios. Y por otra parte, el artículo 126, 127 del proyecto del Código Financiero, Código Fiscal, que nos está hablando precisamente de la posibilidad de que se incremente el costo de las operaciones catastrales, de las operaciones del impuesto predial a los que compran inmuebles en el Distrito Federal, aproximadamente 50,000 personas, 50,000 cuentas catastrales. Bueno, es como lo comentábamos en su momento, ¿no? A la hora del estudio. Al hacer este movimiento no va a haber una equidad, pues no va a haber un equilibrio, que es lo que se pretende buscar al hacer esta reforma, porque si nada más se va a hacer hacia 50,000 propiedades o 50 vamos a tener movimientos, como sí, ellos lo llaman, entonces va a haber una diferencia proporcional a la vez. Pues va a haber 2,400,000 cuentas catastrales que pagan de acuerdo al valor catastral como base, y va a haber 50,000 personas que pagan a valor comercial. Y esto, amigos, se puede entender de la siguiente manera. Si ustedes ven su recibo de pago de predial, van a ver valor catastral. Ese valor catastral siempre es abajo del valor comercial. Sí. Si ustedes van a vender su casa, no la venden a lo que dice la boleta predial. Ese valor catastral, que es la base para ver el pago del predial, se multiplica por una tasa. Y al multiplicar el valor catastral con la tasa, le van a dar el impuesto predial. Si le suben del valor catastral al valor comercial y lo multiplica por la misma tasa, les va a dar un impuesto predial más alto. Bueno, pues se va a cambiar el pago del valor predial precisamente a estas 50,000, estas 40,000 personas que adquieran, estamos hablando solamente de las que adquieran propiedades en el Distrito Federal, a partir del año que entra, a partir de enero. Ese es el proyecto que tratamos de echar abajo. Pues como lo comentó, ¿no? O sea, solamente va a ser una desproporción, porque tampoco está claro lo de los subsidios. Pues no, porque los subsidios se van a aprobar y eso es una facultad que tiene el gobierno de la ciudad, solamente el jefe de gobierno, para aplicar subsidios. A partir del 15 de enero saldrá la forma de cómo se van a aplicar estos subsidios y no sabemos si van a venir. Ellos dicen que sí, que no se preocupen, que va a venir los subsidios, pero si no llega,
agárrense, confesados, los que compren. pretendan adquirir una propiedad Sí. de aquí en adelante. Sí, pero cuando menos a partir del 1 de enero. Sí, eso fue lo que salió a decir el diputado Vidal Llerenas en relación a los subsidios que propuso el jefe de gobierno, un 100% en ¿Qué dijo Vidal? Vidal Llerenas dijo que era una atribución, según el estatuto de gobierno del Sí, jefe de gobierno, claro. hacer el subsidio, y que lo iba a hacer. Posiblemente Más sin sí, embargo, no lo sabemos. Más sin embargo, eso es una incógnita, porque puede ser que lo haga y puede Fíjate ser que no. yo le pregunté al jefe de gobierno que si él estaba dispuesto a transparentar antes de enero su política de subsidios para que lo conociéramos los diputados y así saber pues en dónde le metemos más injundia o dónde menos, porque sabemos que él va a tener una política de subsidios, pero nos dijeron que no, que finalmente era una facultad del jefe de gobierno y que lo iba a dar a conocer el día 15. Sin embargo, ya nos adelantaron que no nos preocupemos, que dentro de su política de subsidio va a venir precisamente este rubro, que es subsidiar a los que adquieran casas el año que entra, que va a haber efectivamente un aumento de predial a estas operaciones a partir de enero, que el que compra una casa va a pagar más predial. Ahora, fíjate bien, imaginemos que estamos en un condominio, tú vives en el A1, él vive en el A2 y yo vivo en el A3. Tú compraste tu departamento en diciembre de este año y tú lo compras en enero de este año y yo lo compré el año pasado. Yo voy a pagar la tasa, voy a pagar el predial a valor catastral. Tú también vas a valor catastral porque lo compraste en diciembre. Y tú a partir de enero vas a pagar a valor comercial. Mejor yo el año pasado. Sí, o sea, me vi busa en diciembre. Tú vas a pagar, fíjate, los departamentos igualitos y tú vas a pagar más predial que los otros dos. ¿Dónde está la equidad? Si son 60 metros cuadrados de ella, tú 60 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, pues de todas maneras tú pagas más que nosotros. No hay tal, porque no hay como equidad. usted dice, el valor comercial se multiplica por la tasa. Y la tasa no cambia. La tasa no cambia. ¿Cómo ves? No, está cañón. No es equitativo. No es equitativo. No. Pues te doy una buena noticia, tú te vas a poder amparar. Que a todo dar. Pero tienes que contratar un abogado. Me va a costar. No, porque llegas tú ahí con el consulta a tu abogado. Hay que nos hable a los que estuvimos estudiando todo esto el fin de semana. El fin de semana, y entonces, pues ahí te van a asesorar, te van a dar un amparo para que traes y te ampares, y entonces a lo mejor lo ganas, y a lo mejor pagas igual que nosotros. Y si no, pues pagas más. Pues al cabo, ¿qué? Al cabo tienes dinero, ¿no? No. ¿No? No lo tengo. ¿Y sí son buenos los abogados para que ganemos? Pues mira, cuando menos estudian, no sé si sean buenos litigando, pero cuando menos hablan mucho, eso sí, y hablan en latinismos, sí. Hablan en latín y las acciones. A ver, tú abogado, tú también como abogada, a ver qué acción nos puedes comentar ahí de... A priori, parte de lo que estamos viendo ahorita. Esto es a priori. A priori, porque es una reforma que pretenden que sea a futuro. Es una reforma que, claro. Es una reforma, a priori significa a futuro. Que no sé, a priori es primero. Puede ser primero, pero también otros lo utilizan como a futuro. O sea, como a priori, no, yo creo que estás mal, ¿no? No, bueno, ¿no? Vuelvo a buscar en mis apuntes de derecho para romano. Para ver si tus latinismos funcionan, porque yo creo que es a priori o a posteriori, porque a priori es primero y a posteriori es después, según estudié yo en derecho romano hace muchos años. Puede ser que sí, puede ser que me haya ofuscado, porque sí, no tengo mucho que no veo nada de derecho romano. Pero cómo no, pues estás bien chava, bien chiquita. Sí, pero salí de la carrera hace 10 años. Y tienes tu maestría. Pero en la maestría realmente casi no se manejan los latinismos. Pues aprende latín. Pero es que no hay no hay mucho de penitenciario en latín. Es como, oye, como no hay mucho penitenciario en latín. ¿Quién era? Mujer que habla latín. ¿Quién lo decía? A ver. O sea, mujer que habla latín era la musa. José, ¿cómo se llama? La musa de México. ¿No se acuerdan? La musa de México. Esta que dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin Juana razón, Inés de la Cruz, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Y cuando se los avienta así, se los espeta. ¿Quién es? La musa de México. La musa de México. ¿Quién es? Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, la musa de México. Y ella tiene mujer que habla latín. ¿Por qué esa mujer era tan culta? Filósofa, además. Porque tan culta que hablaba latín.
Y era una de las pocas mujeres que era pues de ese nivel. Y en esos entonces. Y en esos entonces que era, pues era muy difícil. Se tuvo que encerrar ella, bueno, en un claustro, porque tenía un hambre de cultura, y leía, y era poetisa, ¿no? Sí, buenísima. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo estamos? ¿Tú qué consideras entonces? ¿Que hay una Pues yo creo que hay un abuso en esta ley planteado desde el gobierno del Distrito Federal, y una falta de sensibilidad, pero además una falta de justificación, porque es inequitativo a todas luces, no hay una buena justificación que nosotros como ciudadanos, ustedes como legisladores, pues los motiven a votar a favor. Bueno, pues yo voy a votar en contra, desde luego. O sea, cuando menos de este artículo. De todos los demás, pues más o menos están, creo, bien planteados. Pero de este artículo y del otro, bueno, el otro ya me dijeron que no lo van a presentar. Vamos a ver, el 87, que es el que habla del ingreso. Del ingreso, ¿ya? Ya nos dijeron que no va, que el PRD va a apoyar esa moción que hice, y entonces, bueno, vamos a esperar esto. Pero el otro sí parece que el otro no los he convencido, sigo intentándolo. Vamos a ver si lo logramos, porque es un error. Finalmente va a haber 50 personas que coticen distinto a nivel Distrito Federal, y no es justo. No es justo. Y además son muchas personas, digo, 50,000 familias. No es No, y como y luego te dicen, no, es que la mitad son negocios. Bueno, ¿y qué? Sí. Pues hay negocios pequeños también, y hay negocios medianos. Pues ¿cómo no vamos a hacer ¿Cómo vas a homologar todo eso? El negocio grande, que se le cobre más, pero que se supone que esa sería la verdadera pretensión. Claro, que sea equitativo el impuesto, y que sea justo, que sea proporcional a lo que vale el predio. Si tenemos un predio muy caro, un negocio, un terreno muy grande, voy de acuerdo que nos cobren más, pero si tenemos una casa pequeña, una casa que se está cayendo, pues que nos cobren menos. Por supuesto. Ahora, para eso es el predial. No sé si es la primera vez que se conjuntan, es decir, todas las fuerzas políticas distintas al PRD en contra de una... Pues el año pasado yo convoqué a la misma reunión, y este artículo lo echamos para atrás. Este artículo lo echamos para atrás, y pretendía lo mismo, pero como los agarramos de improviso, pues lo retiraron para que no hubiera bronca. Pero ahora parece que vienen con más injundia, nos lo vuelven a plantear y dicen, va. Hay que leer las letras chiquitas. No, ya leí las letras chiquitas y no le encuentro la salida. Luego, fíjate, ¿sabes por qué decían que yo le pregunté al secretario de Finanzas, oiga, señor secretario, ¿por qué va a presentar usted este impuesto mayor a los que adquieran casas y luego los va a subsidiar? Entonces, ¿van a quedar igual que este año? Sí, van a quedar igual, no te preocupes. Bueno, si queda igual, ¿para qué lo hace? O sea, ¿para qué me presta usted 100 pesos si luego se los doy en este mismo acto y quedamos a cero? Digo, ¿para qué me subsidia usted? Primero me cobra y luego me subsidia. Para no subsidiar el año que entra. No, exactamente. Entonces, el problema, yo creo que el año que entra ya no te subsidia, o te subsidio menos, y entonces sí vas a pagar más. Y se disfrazó muy bien el... Y ya no van a ser 50,000, sino van a ser, pues, 200,000, o de plano ya a todo el mundo les meten el cuchillo, le homologan de veras, y entonces sí, agárrate confesado, ¿no? Pues sí, está yo muy creo mal. que ese es el problema. Por ahí viene algo todavía más de trasfondo, ¿no? Porque era lo que también comentaban, que se querían hacer paulatinamente esa transformación. ¿Cuándo se iba a acabar? ¿De 50 en 50? No, si va de 50 en 50, pues van a acabar en 20 años. Sí, en 20 años. Pues eso no es correcto, porque además, bueno, imagínense 20 años de aquí, pues ya 20 años muchas de las gentes que nos están viendo, y desde luego los que estamos aquí, a lo mejor ya no estamos, o a lo mejor sí. No, 20 años sí, ¿verdad? Sí los aguantamos. Sí, yo creo que sí. Si hacemos ejercicio, no fumamos, no tomamos, no nos excedemos de nuestra vida cotidiana, a lo mejor aquí nos vemos en 20 años y ya con una transmisión más digital, todo más moderno. Todo más moderno. Saludos de Anthony Franco, Preciosa Sardaneta. Preciosa Sardaneta, hola, qué gusto saludarte. Hace años no sé de ti. Ojalá me puedas escribir un correo. Te mando un abrazo muy cariñoso. Timberland Rocahuer, María Hernández, Silvia Elena Camacho, la hermana de nuestro ingeniero de sonido. Silvia, qué gusto saludarte, te mando un abrazo también cariñoso. Fanny Jackson, mando
Nando Martínez, muchas gracias, Nando. Leo Nazeta, Guillermo Mendoza, Jafa, Karina Rodríguez y Javier Paz. A veces no sé quiénes son, porque como se ponen así los nombres así como disfrazados en Twitter o en Facebook, pues ya como que ya no sé quiénes son, de quién sea. Como Sí. que dudo, ¿no? Bueno, un saludo muy cordial a todos y a todas ustedes. Tú me acompañaste con el procurador fiscal, Sí. y estuvimos echándonos un cafecito ahí en un Sambors, Sí. y estuvimos cerca de, que por eso nos echamos unos molletitos. ¿Tú también comiste mollete? No, ¿Tú? yo ya había almorzado, ¿Tú? yo ya había comido. Tú ya habías comido, nosotros no hemos comido, entonces yo pedí unos molletes sabrosos. Y se los Fíjate antojó que al procurador. Me encantan los Se molletes los de antojó. Sambors. Están buenísimos. Pues están sabrosos porque le ponen frijolitos y le echan un queso derretido y luego la salsa esta de pico de gallo, muy sabrosa, ¿no? Y ya se le antojó. Ya se me está antojando. Y ya se le antojó. Como que me está antojando, pero tengo una cena, fíjate que tengo la cena de solsticio de invierno de la masonería. Hoy. Voy a llegar un poquito tarde por estar aquí en el programa, pero además muy bien ganado el provecho, muy aprovechado el tiempo. Así es. Llegaremos a las 10:30 ahí al evento, y es una cena de solsticio, que se festeja la noche más larga del año, y a partir de ese momento se empieza a cortar las noches y empiezan los días a ser más largos. Es el triunfo de la luz sobre las tinieblas. ¿Es únicamente la cena o tienen algún tipo de Es un ritual, ceremonia? es un ritual místico muy interesante, que algún día en historias, leyendas de la Ciudad de México hablaremos. Bueno, pues entonces estábamos otra vez en el predial, ¿cómo ves? Bueno, estábamos platicando. De la cena que ¿Cómo tuvo. viste tú en esa cena que estuvo el procurador fiscal y estuvo la subsecretaria, no? No, O fue la de tesorera. Ajá. Ah, subtesorera. Subtesorera. Estaba la subtesorera y estaba también el procurador fiscal. ¿Cómo viste? ¿Cómo los notaste? ¿Qué te platicaron? ¿Cómo los viste? Tú te les quedabas viendo como Snoopy. Pues ¿Te es que acuerdas de Snoopy? ¿Te acuerdas de Snoopy, de la serie esta que es un perro muy chiquito, blanco. muy inteligente, blanco, así como su hociquito así muy largo, y se queda viendo, y luego se trepa a su perrera y dice aquí ¿cómo dice? Yo no me acuerdo cómo dice, pero me acuerdo. No, ya ves que que dice, aquí el varón rojo atacando al enemigo, ¿no? Y va soñando, y luego aquí el pateador loco ataca de nuevo y patea un balón de fútbol, y aquí el varón rojo, ¿no? Y entonces, pero además se le queda viendo muy fijamente a la gente. Tú te le quedas viendo a manera de Snoopy al tesorero. Al tesorero. ¿Cómo lo veías? Pues es que no nos dio él realmente... Ha hecho una miradita al público, así como lo veías al ¿Cómo tesorero. lo veía? A ver cómo Incrédula. Lo veías. A ver cómo lo veías, échale una. A ver, un acercamiento así para ver cómo lo veía al tesorero. Susana Hernández, maestra en Derecho, ¿cómo lo veía? A ver, véalo fijamente. Ándale. Así lo veía. Imaginen ustedes cómo lo veía, y el otro se pone nervioso, ¿eh? Y a ver, ¿qué le decía? ¿Qué Pues te porque decía? no nos daba gran explicación sobre el tema y sobre el artículo y los fundamentos que nos daban ellos cuando nosotros les mencionamos que estaban rayando lo inconstitucional en la manera en la que ellos querían hacer ver que podían entrar a las casas. Pues como ya ve que no les gustó, no va por ahí, no, es que si no podemos hacer la ejecución de las cuestiones administrativas que tenemos. Se les comentó también la manera de adherir a esos artículos, pues con una mayor explicación, el por qué querían entrar, el que habían agotado las instancias administrativas para poder llegar al usar fuerza pública y poder entrar a una casa, porque si no, luego pues, serían decían, violatorios. Le decían, oye, pues redáctalo tú, una Sí, idea. además, Yo ¿cómo voy a redactar eso sin estoy tu convencido? tarea. O sea, además es tu trabajo. Ese es tu trabajo, yo no quiero ese artículo. Mejor déjalo como está, que tampoco está tan bien elaborado, pero finalmente ahí déjalo como está. Y lo peor no es eso, todavía se atreven a decir que era una copia del federal. Es una copia del federal, nos dijeron, y luego resulta que el federal fue declarado inconstitucional en su fracción tercera. Y luego el federal quita esa fracción y en el DF ponen la fracción igual. Bueno, eso sí ya estaba. Entonces, ya cuando hablamos con los diputados del PRD, ya los diputados dijeron, ¿sabes qué? Sí, vamos a Se quitar ese dieron cuenta. artículo, vamos a regresarlo a como estaba. Y Eso es un triunfo de la razón. Y el estudio.
y el estudio. Porque fue mucho estudio, sí, la verdad. Nos pusimos a estudiar mucho. Sí, se lo dijo al procurador. Oiga, pues nos tiene jueves, viernes, sábado y todo el domingo. 4 días, pero bueno, finalmente creo que lo van a quitar y ya estaremos celebrando aquí el próximo jueves, que será la última transmisión del año. El próximo jueves estaremos comentando a ver qué pasó con el famoso predial, o el famoso predialazo, como decía los compañeros de oposición. Además, en ese artículo 87 usted decía que esto es violatorio del artículo 14 y 16 constitucional. Solamente una autoridad competente puede ordenar mediante un oficio que esté fundado y motivado una irrupción de esa manera a un domicilio particular, de lo contrario resulta contrario a derechos humanos. Así es, eso se los comentamos, pues no se quedaron muy convencidos, pero los compañeros diputados sí. Entonces, bueno, ya ganamos el 50%, ahora hay otro 50%, ¿tú crees que logremos que quiten esa idea de romper cerraduras y entrar No, eso yo creo que sí. No, me refiero al artículo 126, 127. El del predial. El del predial. Estamos hablando de 50,000 personas. Del valor comercial. Del valor comercial. ¿No crees? ¿Estás muy crédula? Pues es que así como vi al procurador y a su tesorera que decían muy pues sí, porque ellos mismos le decían pero que ellos no votan en la asamblea, votan otros compañeros. Votan otros compañeros. Esperemos que otros compañeros sí tengan razón, que tengan asesores que les digan, que les hagan ver y que realmente lo estudien. Pues yo voy a tratar de convencerlos, voy a estar insistiendo, me voy a subir a la tribuna, les voy a tratar de convencer en comisiones, porque es un error, creo que es un error. Ahora, hay un tope, ¿no? O sea, transacciones, digamos, a partir de 966,000 pesos, leí. ¿Cómo? Es decir, arriba de ese monto se aplicaría el valor comercial. No. Son todas. Todas, o sea, todas las operaciones inmobiliarias que se lleven a cabo. Haz de cuenta, tú estás pagando, esta casa está pagando valor catastral. Todas las casas del Distrito Federal ahorita están pagando valor catastral. El valor catastral generalmente es abajo del valor comercial. Sí. Y por eso dicen, no, es que está baja el impuesto que te lo cobran abajo del valor comercial. Y si tú compras una casa ahorita, si compras esta casa, entonces hacen un avalúo, y lo que resulte más alto del valor de compraventa, del avalúo y del valor catastral, esa es la tasa que te van a cobrar del impuesto de adquisiciones de inmuebles. Y a partir de ese momento, esa operación va a ser, ese valor va a ser el que te aplique como valor catastral. Entonces te va a subir. Es decir, por ejemplo, una persona compra un departamento de interés social, digamos de 400, 500,000 pesos. 500,000 pesos, pone. Okay. Que sí los hay. Sí. Entonces, pero el valor catastral está en 250. Bueno, al comprarlo el año que entra, ¿sí? Le aplican el valor comercial, como si fuera valor catastral, y ya va a pagar va a pagar más predial, pero se lo van a subsidiar en el año que entra. Sí, pues está tranquilo, ¿no? Un año, ya vamos a ver después. Eso dicen. Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de evitar. Porque finalmente no creo que sea correcto. Que además con 50,000 predios, pues es un poco más de recursos que va a tener el fisco. Pero no le va a no hace la diferencia. No hace la diferencia. Entonces, señor procurador, señor tesorero, señora subsecretaria, señora subtesorera, señora subsecretaria, tengan piedad. Sí. Tengan piedad, tengan espíritu navideño. Es muy importante el espíritu navideño, que la fraternidad, la paz entre los hombres de buena voluntad. Que les entre el espíritu navideño. Que les entre el espíritu navideño. Los Reyes Magos les pueden traer una sorpresa, ¿no? Sí, Santa Claus, los Reyes Magos. Vamos a ver la segunda parte del video que les hemos traído el día de hoy. Hacer 4 comentarios sobre este artículo transitorio, quinto transitorio del artículo 115 constitucional. Primer asunto de estricto derecho. Está hablando de que las legislaturas de los estados en coordinación con los municipios. O sea, primer asunto, es la asamblea la que debe hacer la adecuación en coordinación con las autoridades fiscales y no al revés, no que nos manden un presupuesto
que nosotros vamos a aprobar. El mandato es claro, las legislaturas de los estados en coordinación. Entonces, el primer punto yo lo que argumentaría es, lo tenemos que hacer juntos. Tenemos que revisar para darle paso a este artículo transitorio, lo tenemos que hacer juntos. Primer asunto. Segundo, cuando nosotros subamos el valor catastral a valor comercial, automáticamente se van a disparar los impuestos del predial, porque las tasas no las están moviendo. Son dos factores los que inciden en el cobro predial: el valor del suelo, ya sea catastral o comercial, y las tasas que multiplican el valor del suelo. Entonces, si nosotros no movemos las tasas y aumentamos el valor del suelo, se va a aumentar el predial. Entonces ellos dicen, ok, lo hacemos así, pero luego yo bajo el predial en esas 50,000 operaciones. Pero están omitiendo el segundo párrafo del artículo 5º transitorio, que dice, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas. ¿Para qué? Para que exista un principio de proporcionalidad y equidad. Entonces, ellos se aumentan el valor del suelo al valor comercial, automáticamente va a haber una desproporción que luego van a tener que arreglar subsidiando, cosa que es un absurdo. No es el camino para cumplir el 5º transitorio. Entonces, con esa lógica, que es una lógica elemental de jurídica y de finanzas públicas, tenemos que sentarnos en la mesa y decirles, este artículo no puede ir así. Si queremos subir el valor del suelo a valor comercial, tenemos que bajar las tasas para que sea equitativo y proporcional. Si no, vamos a provocar una desproporcionalidad y una inequidad. Ese es el primer paso, y me sumaría yo a lo comentado por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra en lo que respecta al artículo 127. Pero hay una cosa más delicada, a mi juicio, en el paquete de reformas que nos acaban de mandar, que es el artículo 87 del Código Financiero. Es inconstitucional, es ilegal y es desproporcional. Miren ustedes lo que nos están proponiendo. Artículo. Aarón Omar García Orduña, muchas gracias por escucharnos y por mandarnos el mensaje. Fernando Villanueva Morales, Marta Eugenia Maldonado, muchas gracias por acompañarnos. Pues sí, efectivamente, el artículo 5º transitorio nos habla de 4 cosas. Nos habla de que es la asamblea la que debe hacer las cosas. Nos habla de que si aumenta el predial de valor catastral a valor de mercado, debe de adecuarse las tasas para lograr la proporcionalidad. Son los 4 temas, y solamente el gobierno de la ciudad nos está mandando uno de ellos, que es el aumento, no la adecuación de las tasas. Entonces, no las tablas adecuadas, ¿no? Porque las tablas sí no las están aplicando igual que el año pasado. Así es. Sí, hace falta información. Yo creo que es una reforma. Yo sí creo que la van a aprobar. Creo que esa es la intención. Pues eres un hombre de muy poca fe, fíjate. Pues eres un hombre de muy poca fe. En estas situaciones de Navidad, donde tenemos que tener esperanza, tenemos que tener caridad, tenemos que tener focos de colores, focos intermitentes, focos de Navidad. Tú tienes que tener un espíritu navideño. Es que ellos no tienen caridad, es lo que menos tienen. ¿No? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Tienen más dinero, al contrario. ¿Quieren más dinero? Pues es que el trabajo de ellos es recabar, ¿no? Y nos fastidian. Sí. Pues o sea, nos pueden pasar a fastidiar, porque finalmente a nadie nos gusta pagar impuestos. Bueno, pues es lógico, pues a quién le gusta pagar impuestos, pero tenemos que pagar impuestos, y tenemos que pagar impuestos justos. Tenemos que pagar ni más impuestos ni menos impuestos. Tenemos que pagar los impuestos equitativos, los impuestos proporcionales, los impuestos justos. Si no, pues entonces sí estamos perjudicados. Pero yo creo que tú lo que te está faltando es un espíritu navideño, fíjate, porque tú eres un hombre de poca fe. Sí, todavía no me entra, todavía. A partir de la primer posada, creo. A lo mejor sí. Oye, la primer posada, ¿cuándo es? Tal vez. 16. ¿El 16? 16. Oye, el año pasado nos aventamos varias posadas, como partido hicimos posadas, buenas posadas. En varias delegaciones. Así es. Ahora vamos a hacer varias también. También, por supuesto.
Vamos a invitarlos, ¿no? Sí, claro. A nombre de la Asamblea vamos a invitar a todas las posadas que hagamos. Invitamos a todas. Y los que nos estén escuchando y estén en una posada cerca, que lleguen por su aguinaldo. Vamos a hablar de eso en el lunes, pero ¿cuáles son los aguinaldos? Pues son estas bolsitas que se preparan con algunas galletitas, colaciones. Es el verdadero aguinaldo, el aguinaldo es. tradicional, no el aguinaldo que nos pagan en el trabajo. Y el salario era una bolsita de sal. Sí. Fíjate nada más, qué bonito era aquello. Y no se mortificaba uno tanto porque, licenciado, ¿me va a dar mi aguinaldo? Y se quedan uno como Snoopy también, fijamente a los ojos y no parpadean. Esa no fui yo, a mí no me ve. Usted les va a dar aguinaldo. Claro que les voy a dar aguinaldo, les voy a dar su bolsita de colaciones, les doy sus galletas. No, Un buen aguinaldo. un buen aguinaldo, ¿no? Está bien, prepárense para recibir su aguinaldo. Además, todos los trabajadores tendrán su respectivo aguinaldo, o sea, yo espero que sea suficiente, aunque no sea muy que sea bien aprovechado, aunque no sea que sea muy suficiente. aprovechado y que sea de corazón, que se lo gasten de corazón. O sea, ustedes no esperen mucho dinero, el dinero corrompe las almas. No sé de qué se ríen. O sea, el mucho dinero, la mucha materia, te recarga el espíritu. El espíritu es la parte esencial del ser humano, ¿o no? Sí. Por eso queremos mucha materia. Sí, pero necesita el aguinaldo. Decían por ahí, el hombre, el ser humano, que es pura materia y no espíritu, está cojo. Aquel que es puro espíritu y poco materia, o sea, está enfermo, pues también está cojo. La verdadera conjunción y la armonía es la armonía entre el espíritu y la forma. ¿No están de acuerdo? Sí, claro. Nada más, yo por partes, en diciembre prefiero estar un poquito cojo. Un poquito cojo espiritualmente, no, Samuel. Ya ves, por eso eres hombre de poca fe. ¿Tú sí tienes fe? Está como aquel chiste que dicen, está ahí un poquito sarcástico el chiste, pero es un chiste. No hay chiste que no sea sarcástico, ¿no? Así es. De pronto dicen, estaban en una iglesia ahí y todos, pero tienen fe, y todos gritaban, tenemos fe, tenemos fe, tenemos fe. A ver, que suelte la muleta el cojo. Suelta la muleta el cojo. Pero tienen fe, y todo el mundo, tenemos fe, tenemos fe, tenemos fe. Que suelte la otra muleta el cojo. Suelta la otra muleta. Entonces, pero tienen fe, todo el mundo tenemos fe, tenemos fe, tenemos fe. Y de pronto alguien grita ahí, que alguien ayude al cojo porque se cayó. Sí, hay que tener fe, pero también tener bien los pies plantados en la tierra. Porque Sí, si no, sí. imagínese el golpe que nos podemos dar, ¿no? Sí. Bueno, entonces, tú dices que no van a aprobar las cosas. Hombre, No, yo digo que ¿tú dices que sí o que tampoco? Yo espero que sí. Tú sí tienes esperanza. Sí, yo espero que sí, porque si no... A ti sí te está entrando el espíritu navideño, fíjate. Pues no es tanto el espíritu Susi. navideño, sino espero que sí piensen bien las cosas, porque piensen las cosas. se pueden contravenir muchos derechos. Claro, yo creo que ese es el tema, que los diputados y las diputadas piensen bien las cosas. Fíjate que qué cosa tan importante está diciendo. De pronto, en la Asamblea, en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, siempre dicen, a ver, señor secretario, consulte a la Asamblea si está suficientemente discutido el dictamen. Y dice el secretario, por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea si está... Esa repetición ritualística, casi, es una repetición ancestral que tiene que ver para que los diputados piensen bien lo que van a hacer. Y ahí está el tema, que piensen bien, que tengan reflexión, que tienen la posibilidad de pensar bien las cosas antes de decidirla en bien de la comunidad. Vamos a ver el tercer video antes de irnos, de comentar con ustedes y dar algunos mensajes finales. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades. 1. Imponer la multa que corresponde a los términos del Código. 2. Auxilio de la fuerza pública. Para los efectos de esta fracción,
los cuerpos de seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicita la autoridad fiscal. Y aquí viene la reforma. Ojo, el apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias para que las autoridades fiscales ingresen al inmueble en el caso de los derechos por el suministro de agua, impuesto predial o de adquisición de inmuebles, o al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, oficinas locales, puestos fijos o semifijos, y en general, para superar cualquier obstáculo físico o material que impida el acceso al inmueble de que se trate. Esto quiere decir que para ver una lectura de un medidor, por ejemplo, si una persona no las deja pasar al inspector, puede, con la fuerza pública, según este artículo, brincar cualquier barrera, romper cerraduras, incluso introducirse al domicilio de la persona. Esto, señoras y señores, fue declarado inconstitucional en el artículo fiscal federal correspondiente, cuando hablaba de un aseguramiento de cuentas bancarias. Imagínense ustedes ahora que se está metiendo la posibilidad de ingresar a un domicilio de una persona física, porque no dice nada más de las personas morales. Este artículo, el correspondiente en el Código Fiscal Federal, habla claramente de negocios. Aquí habla de domicilios de todas las personas. Yo pensaba que estaba mal redactado, se los digo honestamente. Tan es así que fui y pregunté que cuál era el alcance de este artículo. Y me dijeron las autoridades del gobierno de la ciudad que la pretensión es poder ingresar a los domicilios cuando no se les permita con la fuerza pública. Inclusive les pregunté, romper cerraduras, cosa que es inconstitucional. Entonces, con esta argumentación, ¿en qué quedamos al final de la plática? Quedamos en que vamos a poner una mesa también para revisar la constitucionalidad de este artículo. Yo revisé ya todas las jurisprudencias y contradicciones de tesis, inclusive de la Corte, y la Corte se pronunció el año pasado, en octubre del año pasado, que el Código Fiscal Federal, artículo 40, lo pueden ustedes checar, es inconstitucional porque está permitiendo que en una medida de apremio se puedan embargar las cuentas bancarias. Imagínense ustedes que en una medida de apremio se puedan romper cerraduras. Solamente esto en derecho penal se da con flagrancia, solamente así. Estamos hablando de una violación de los derechos humanos. Entonces, con estas dos observaciones que yo hago, me sumo a las observaciones que ya hicieron mis compañeros diputados anteriormente, y esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Les daremos noticias porque el domingo, parece ser que el domingo estamos en revisión de este tipo de leyes y el tema de presupuestal. A ver, vamos a ver cómo nos va a todas y a todos. Muy bien. Sergio, ¿nos puedes comentar cuáles son las actividades de esta casa de gestión, la casa de gestión de ustedes, amigas y amigos que nos ven desde su casa? Claro que sí, amigas y amigos, recuerden que los martes tenemos salud visual de 12 a 5 de la tarde, salud dental lunes, martes y jueves de 3 a 6 de la tarde, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, taebo jueves y viernes de 9 a 10, zumba miércoles de 10 a 11, guitarra jueves de 4 a 6, yoga para adultos lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana, clases de baile miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, curso de arreglo floral miércoles de 4 a 5 de la tarde, curso de automaquillaje miércoles de 11 a 1 de la tarde, orientación psicológica jueves y viernes de 9 a 11 de la mañana, asesoría en materia de inmuebles, hay que hacer previa cita al 6386-7630, y asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas todos los lunes a viernes de 10 a 7 de la noche. Oye, y podremos dar así un paneo y ver a Tilapia y a su hermana. Sí. A ver si. Dale, a ver si hay suficiente luz. Pero ¿por qué su hermana? A ver, que se quite la gorra. A ver, haz un acercamiento un poquito más ahí y a ver, vamos a ver, por favor. Ya sé que vienes así como, ¿cómo se llaman estas de los villancicos? Que vienen así a cantar, pero a ver, quítate la gorra para que vean a Lo que hay que hacer por un aguinaldo.
A ver, está Tilapia, el ingeniero Tilapia, ¡eso! Oye, es un champú que vamos a promocionar de aquí la casa de gestión, para que vean ustedes cómo, o sea, Tilapia era pelón, estaba calvo, y miren cómo está quedando, sale. Bueno, oye, Tilapia, ahora sí ya tenemos listo las cosas ya, ahora sí ya podemos inaugurar, o es mañana. ¿Mañana terminas? ¿O ya? Ahorita vamos a echar una revisada para que ver si inauguramos los primeros días del año. Amigas, amigos, llegamos al fin de este programa. El próximo programa habremos de cantarle a todos ustedes unos villancicos. Hasta la próxima. Saludos cordiales. Que hace el notario, que es una persona que está acreditada por la Secretaría de Finanzas, un valuador de la Secretaría de Finanzas, luego la operación de la compraventa real que se hace, y el valor catastral, es decir, el valor con que tú vienes pagando el predial año con año. Lo que resulte más alto de esas tres, no sé si me explico. Sí. Entonces, ¿tú cuál crees que se resulte más alto? Pues a veces es el predial, casi nunca, el predial está más abajo. Está bajito. La operación con que tú pactas la compraventa y el avalúo. Lo que resulte más alto de esos tres, eso se va a tasar para hacer la base para pagar el impuesto sobre adquisición de bienes. ¿Sí me explico? Sí, claro. Bueno, esa es la parte toral. Lo que resulte lo más alto de esas tres es el valor que va a resultar para pagar el predial ahora de esas operaciones que se realicen, que en total van a ser como 40,000 o 50,000 operaciones al año. Entonces, el asunto es de que efectivamente cuando tú compres cuando tú vendas tu casa y cuando alguien la compre, a partir de enero, pues amigas y amigos, buenas noches a todas y todos. Estamos en Respuestas, tu Diputado TV. Gracias por acompañarnos. El día de hoy hablaremos de un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos los citadinos. Habremos de hablar del predial, de este impuesto, que por sí impuesto pues a nadie nos gusta, y cómo se aplicará en el próximo periodo, el próximo año, ya por venir en unos días más. Gracias a Ángel Caramelo, a Jaime Bior, a César Daniel Hernández, a Julio Colín, a Eva Castellano, a Adrián Cáceres. Gracias por sus comentarios y estamos a sus órdenes aquí en Respuestas a través de Facebook, a través de Twitter. Escríbanos por favor. ¿Tienes el teléfono del estudio? 6386-7630, ahí nos pueden marcar. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué nos platicas del predial? Bueno, pues la verdad es que se ha desatado toda una polémica desde que el 30 de noviembre el gobierno del Distrito Federal presenta su paquete económico 2014 y pues plantea incrementar el predial a los contribuyentes que realicen operaciones de compraventa de inmuebles. La base para calcular el predial ya no va a ser la base catastral, sino lo que resulte más alto entre tres operaciones, pero solamente para esas 40,000 operaciones, cuando alguien adquiere una casa, no para todas las demás operaciones. Okay. Entonces, bueno, nosotros consideramos que esto no es correcto, bueno, cuando menos yo lo considero así y algunos otros partidos tampoco lo consideran correcto. Por ejemplo, el PAN, por ejemplo, el PRI también se pronunció en contra, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano y el PT. Y el PT. O sea, y tu servidor, o sea, Nueva Alianza. Entonces, estamos hablando de que 6 de los 7 partidos nos pronunciamos en contra de esta
forma de cobrar el predial. También nos opusimos, yo lo propuse en una forma inicial, que no se reformara el artículo 87 del Código Fiscal. El artículo 87 es la forma en que los inspectores van a llegar a tu casa a revisar si estás cumpliendo tus obligaciones fiscales. En ese artículo 87 se planteaban cosas muy delicadas, como por ejemplo, que van a poder entrar a tu casa aunque tú no quisieras. Sí, eso es gravísimo. Que iban a poder, con el auxilio de la fuerza pública, ingresar a tu domicilio. Decía el Código Fiscal, superar cualquier barrera física, es decir, una barra, impuesto recaba el gobierno de la ciudad, son el impuesto del predial. El segundo impuesto es el impuesto sobre nóminas que cobra el gobierno de la ciudad. Estos dos impuestos pues hacen una gran cantidad de recursos y con los cuales se fondea el gobierno de la ciudad para los demás, para aprobar el presupuesto de egresos precisamente. Entonces, el día 30 del mes pasado nos llegó estos dos documentos, tanto el presupuesto, el proyecto de presupuesto, pero sobre todo el proyecto de ley de ingresos. Dentro del proyecto de ley de ingresos, el Código Fiscal del Distrito Federal trae precisamente pues la forma de cómo se va a cobrar el predial. Prácticamente está igual que el año pasado. Lo único que cambia es que todas las operaciones inmobiliarias que se realicen, es decir, las compraventas, los traslados de dominio que se van a hacer el próximo año, van a operar como tú lo señalas. En lugar de, o sea, cuando tú compras una casa, se le aplica un impuesto que se llama impuesto para el traslado de dominio, se calcula entre tres operaciones, o sea, tres avalúos, digamos. Al tomar como base gravable el valor comercial, no el valor catastral. Pero, digo, el 4 de diciembre sale el secretario de Finanzas y anuncia que que el gobierno subsidiará el 100% de la diferencia de ese cálculo. Y luego, pues se hacen bolas el presidente de la Comisión de Gobierno, Eduardo Santillán, diciendo que no será necesario. El presidente de la Comisión de Gobierno no es Eduardo Santillán. Es Manuel Granados y Eduardo Santillán salen a una conferencia y ellos dicen que no será necesario subsidiar. Y en fin, pues ya no les entendemos los ciudadanos, diputado. Está complicado el asunto este. Bueno, mira, vamos a tratar de explicar cómo está el asunto. Cada año el gobierno de la ciudad envía un proyecto de presupuesto y una ley, una iniciativa de ley de ingresos. Entonces se habla primero de la ley de ingresos. Una vez que se aprueba la ley de ingresos, se presenta el proyecto de egresos que manda el gobierno de la ciudad y también se aprueba. Evidentemente los ingresos pues son a través de impuestos, aprovechamientos, derechos, los derechos de cobro de agua, por ejemplo, el pago del predial. Dentro de los más importantes impuestos está precisamente, el primero es el predial, que es el que más dinero recaba, el que más